Hola amigos, sean bienvenidos a ver a su programa El Político Animal de su canal de YouTube. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que reciban avisos de nuestros próximos videos. Hoy pues seguimos, de hecho concluimos la serie sobre las elecciones, por lo que vamos a ver qué sigue después de la elección. Así que quédense para que juntos podamos crear cultura política. Quiero agradecer rápidamente en general a nuestros Intelifans, pero con especial énfasis a Alfredo Bernades, a Ani Landa, Adriana Monzón y Verónica Hernández. Muchísimas gracias por sus comentarios. Saben que me pueden seguir todos los días en mais.com/Omar Cerezo y los lunes también en distritalnews.com. Pues bueno, ya fueron las elecciones en México. Y estamos ante el dilema de el vaso lleno y el medio vacío, muchas veces más influido por la propaganda que por la realidad. Desde luego que quienes no ganaron se sienten decepcionados, pero es normal, y los que ganaron magnifican sus resultados. Pero a grosso modo, puedo decir que para la elección federal, con la información disponible hasta este momento, no hay nada para nadie. Ningún partido se alzó con la mayoría absoluta en el Congreso, y es importante saber qué significa eso porque hay mucho manoseo con el lenguaje de la ciencia política y hay que aclararlo brevemente. La mayoría calificada en México es cuando se tienen 2/3 partes de los votos del Congreso, es decir, el 66% o más, y que para nuestro Congreso viene significando 333, 334 votos de un total de 500. La mayoría absoluta significa el 50% más 1, es decir, 251 votos. Y la mayoría simple es tener cualquier cantidad de votos que sea mayor a los votos de los demás partidos. Así que por partidos, Morena apenas estaría llegando al 35% de las curules en la Cámara de Diputados, lejos de la mayoría absoluta y más lejos de la mayoría calificada, pero tiene más que los demás, es decir, tiene mayoría simple, o por no tener mayoría absoluta se le llama primera minoría, Morena por sí solo. Eso le sirve para ganar votaciones internas, pero no le sirve para cambiar leyes y menos la Constitución, por lo que requiere a sus aliados en el PT y el Partido Verde, los mismos partidos que hace 30 años eran aliados de Salinas de Gortari. Y con ellos ya logra la mayoría absoluta, pero le falta para tener la mayoría calificada. Así que puede aprobar leyes y presupuestos, pero no hacer cambios a la Constitución, ni desaparecer organismos autónomos, ni nombrar a los consejeros del INE, ni invalidar un veto presidencial que frene una ley. Y ni sumando los votos de Movimiento Ciudadano alcanza mayoría calificada. Así que tiene que negociar con la oposición y esa es una excelente noticia porque se podrá escuchar la representación de las minorías y eso recupera la normalidad y el equilibrio democrático en México. Pero quiero ir al quid. Después de las elecciones, ¿qué sigue? Pues hay dos momentos, el inmediato y el importante. En el inmediato, lo que sigue es el conteo oficial de los votos obtenidos que comenzaron a contarse ayer y que van a terminar el domingo, para tener los resultados definitivos de la elección. Pero ahora viene lo importante, porque la democracia no quedó en vida latente hasta las próximas elecciones, sino que ya es la oportunidad de ejercer la auténtica democracia. Si el domingo ejercimos nuestro máximo poder ciudadano después de las elecciones, también podemos seguir ejerciendo la soberanía popular, la máxima autoridad de los ciudadanos en la cosa pública, para pasar de la simple democracia representativa que se expresa en las elecciones, para escoger representantes, a la democracia participativa que se expresa dando marcaje personal a los diputados, alcaldes o gobernadores que acabamos de elegir en las urnas. Ejercer nuestro derecho de petición para solucionar problemas públicos. ¿Cómo? Simple, redactando una petición con fundamento en el artículo 8º constitucional, anoten eso, y entregándolo a la instancia que corresponda. El derecho de petición lo tenemos en todo momento y es esa llave maestra que obliga a los servidores públicos a respondernos por escrito y en un tiempo razonable. Si no contestan a la petición, incurren en omisión y es causal de responsabilidad del servidor público que puede llegar hasta el juicio político. ¿Ven el poder que tiene el derecho de petición? Solo es cosa de ejercerlo. Así también tenemos muchas llaves para vigilar lo que hacen los gobernantes y exigir que se nos tome en cuenta para la toma de decisiones públicas, de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que ejercen, sobre los alcances de una política o una ley, ya sea por los beneficios que trae y los efectos negativos que puede llegar a tener. Los cabildos y parlamentos abiertos ya existen y son formas de democracia semidirecta en que los ciudadanos podemos participar para hacer propuestas o manifestar de forma civilizada nuestro apoyo o rechazo a una propuesta de gobierno. ¿Nos quita tiempo?
La verdad es que no el que nos imaginamos, y menos cuando se trata de que nosotros expresemos nuestro punto de vista para la solución de un problema público, por lo que no estaremos perdiendo el tiempo en tonterías ni grillas, sino en lo que está afectando a nuestras comunidades de manera directa. Desde luego que la participación ciudadana requiere de elementos mínimos para saber qué diablos estamos haciendo. Para Pierluigi Zampetti, la democracia participativa requiere de autoconocimiento y autodominio. Para Jorge Pinedo Rivera, es una cultura de servicio público y requiere de autoconocimiento, autonomía y autarquía. Eso no significa otra cosa que conocernos a nosotros mismos, saber nuestras capacidades y límites para saber qué vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir. Porque precisamente el fracaso de las manifestaciones callejeras es que los ciudadanos se manifiestan, pero muchas veces ni siquiera saben cuál es la causa por la que luchan. Y los que la llegan a saber, pues no saben cómo hacer escuchar su petición. Y se los digo con conocimiento de causa. Es más efectiva una petición escrita con acuse de recibo que 2 horas de gritos en una protesta que nadie escucha. ¿Y si no sabemos cómo hacer peticiones? Bueno, es ahí donde entran en juego las redes ciudadanas, a través de las organizaciones intermedias, las de la sociedad civil, con las que se debe hacer alianza para educar a la población en la acción colectiva. Así que conocer nuestros límites es para saber a quién acercarnos para ampliar nuestro margen de acción, y entonces vendrá el conocimiento externo sobre lo que se requiere para lograr los objetivos ciudadanos. Y es ahí donde nos daremos cuenta para qué sirven los organismos ciudadanos que hacen contrapeso al poder público. Y he ahí la razón de la importancia estratégica que tienen para la vida pública. Sabremos qué tanto cuenta la gran cantidad de instituciones que nos facilitan ejercer el poder ciudadano. El INE, el INAI, competencia económica, etcétera, muchísimos organismos ciudadanos. La democracia no se acaba con el voto, sino que se prolonga con la participación ciudadana permanente para hacer efectivos nuestros derechos. Comparando, en Estados Unidos los representantes reciben miles de cartas con peticiones ciudadanas que deben ser atendidas sí o sí. En México, los ciudadanos no tenemos esa cultura y ni siquiera sabemos quiénes son nuestros diputados. Se votó por ellos, pero ni los conocemos, y la cantidad de peticiones ciudadanas bien fundadas y motivadas es tan escasa que cuando se da el remoto caso de que les llegue una, ellos ni siquiera saben cómo responder o saber siquiera si es procedente. Así que debemos empezar ahora. Quizá nos lleguemos a equivocar en un principio, pero nadie nació sabiendo. Y si no ejercitamos la ciudadanía, es como los músculos que no se mueven, se atrofian. Si no ejercemos la ciudadanía, pues tampoco se va a poner en acción el poder de los ciudadanos, el poder público, para resolver los problemas que tenemos en nuestras comunidades y que requieren la atención. Yo los invito a participar, a que no se quede todo en las elecciones del domingo, sino que hagamos valer nuestro papel de patrones de los servidores públicos y estar encima de ellos. Yo lo hago con frecuencia. Hace una semana estaba en la Fiscalía General de la República presentando declaración para denunciar penalmente por abuso de poder a funcionarios públicos del gobierno. Y ya antes he logrado la destitución de funcionarios federales y locales, he logrado meter proyectos de ley, programas de gobierno, peticiones, quejas, denuncias, y se han logrado cosas. Si yo he podido solo, imaginen si lo hacemos entre todos. Podríamos hacer que todos los problemas públicos se resuelvan. Entonces, ¿qué estamos esperando para actuar? Si nos volvemos a desentender de lo más valioso que tenemos como sociedad, la cosa pública, no nos extrañe que sigamos teniendo malos gobiernos. Recuerden que al ojo del amo engorda el caballo, y aquí el caballo es el gobierno y los amos somos nosotros. ¿Nos vamos a comprometer a vigilar lo que es nuestro? En los gobiernos municipales y estatales vienen los planes de desarrollo, y ahí es donde podemos participar para hacer propuestas que atiendan los problemas locales que tenemos en nuestras comunidades. Así que actuemos, participemos. Es la hora de la verdadera democracia. Vamos al análisis de coyuntura. Oigan, qué día el domingo, ¿eh? Yo estaba feliz y extasiado viendo la cordialidad, la alegría de participar, la cooperación, la ayuda a los adultos mayores, una verdadera fiesta cívica. Yo sí le fui a aplaudir y agradecí a los funcionarios de la casilla en que me tocó votar, porque había civilidad hasta en los representantes de casilla. No sé si fue la alegría de volver a salir a las calles y reencontrarnos los ciudadanos, pero fue un día memorable en todo el país. Salimos, expresamos nuestro voto y todos los partidos ganaron algo y perdieron algo. Nosotros fuimos los verdaderos ganadores, pero también veo que hay mucho pesimismo, que se tragaron la propaganda de partidos sobre sus triunfos, y lo que hay de fondo es precisamente falta de análisis. Y me dirán,
ay, pero es que Morena ganó 11 estados y se quedó con la mayoría del Congreso. Eso no es del todo cierto. Nos estamos dejando llevar fácilmente por la impresión. Que Morena le ganó al PAN en Baja California Sur, un estado con menos de 800,000 habitantes, igual que con muchos otros estados que solo representan el 14% de la población. Pues la verdad es que frente a estados como Nuevo León, Estado de México o la Ciudad de México, que son más poblados, pues la verdad es que no hay realmente ese gran apabullamiento que hizo Morena. A Morena le fue bastante mal. La Cuarta Transformación tuvo 14 millones de votos menos de los que había tenido hace 3 años. Hay que decirlo con todas sus letras. Morena perdió. Pero recuerda la propaganda para anunciar que ganó. Y Morena perdió el voto de los mexicanos que se sintieron agredidos con los insultos del presidente por andar dividiendo y polarizando a la población. Y todavía lo está intentando. Por otra parte, la narrativa morenista es que ganaron la mayoría en el Congreso y eso desanima a mucha gente. Pero en realidad es el enfoque que le demos. Ningún analista serio esperaba que Morena fuera barrido en las elecciones. Y yo aquí mismo les había dicho que era un hecho que se iba a perder la mayoría calificada y así fue. Ni siquiera Morena alcanzó la mayoría absoluta y solo se queda como primera minoría, con menos del 50% de la Cámara de Diputados, por lo que tendrá que echar mano de sus aliados en el PT y el Verde, pero ni así alcanza la mayoría calificada, así que va a tratar de conquistar a Movimiento Ciudadano y tampoco le alcanza para la mayoría calificada, que hoy todavía tiene. De manera que Morena pierde ganando, y pierde mucho más de lo que se puede esperar, porque su alianza con el Verde será desastrosa. Es como haberse casado con una prostituta esperando fidelidad absoluta. Y lo peor es que hasta le van a cobrar las caricias. Y eso hará que, para que Morena conserve su mayoría absoluta, tendrá que decirle que sí a cualquier capricho del Verde, que incluye puestos públicos de primer nivel, partidas presupuestales, actos de corrupción y todo tipo de prebendas legales e ilegales sin que reciba nada a cambio. De hecho, es posible que Morena termine en problemas para tapar los actos de corrupción del Verde sin que le pueda condenar al orden porque se le cae la mayoría en San Lázaro. El propio López Obrador en su mañanera reconoció que solo tiene mayoría absoluta y que podría recurrir al PRI. ¡Sí! ¡Al PRI! Para tener mayoría calificada. Entonces eso confirma que le faltan votos para lograr reformas constitucionales y pretende recurrir al que tanto ha atacado por corrupto. De hecho, me encantó el comentario que hizo mi querida Glo Dejó y la cito. Si Morena presume que arrasó de nuevo, ¿por qué López está mendigando votos del PRI para tener mayoría? Así que no se dejen de engañar. Morena por sí solo no logra la mayoría en el Congreso. Sí perdió. Y el primer efecto ya se logró en estas elecciones. López está buscando negociar con el PRI. Obviamente está tratando de dividir a la oposición, esa es su especialidad, es su jugada, dividir, romper, es lo único que sabe hacer bien. Sin embargo, no del todo es una mala noticia, porque justamente lo que queríamos es que Obrador y su Cuarta Transformación se sentaran a negociar con la oposición. Esa es la normalidad democrática. Tampoco se trataba de aniquilar a la 4T. Queríamos equilibrio en el Congreso para que se reconociera a las demás minorías para negociar y llegar a acuerdos en favor de México. Así que ni Morena tiene la tan cacareada mayoría que presume, ni el Verde la garantiza, y se le puede caer esa mayoría en cualquier momento si para 2024 la alianza opositora se perfila para tener mejores resultados electorales. Ya lo dije, porque el Verde es una vil prostituta. O sea que Morena tendrá que ceder mucho más de lo que pueda recibir y se verá envuelto en casos graves de corrupción que tendrá que dejar pasar con total impunidad. Y lo peor es que teniendo un presidente que salió de la UNAM como politólogo, no sea capaz de comprender la diferencia entre mayoría calificada, mayoría absoluta y mayoría simple. Y si un politólogo no sabe eso, ¿cómo diablos llegó a presidente? La primera consumación de la impunidad de que gozará el Verde es que el presidente va a validar que un narco sea gobernador de San Luis Potosí. De por sí, se atrevió a decir la estupidez de agradecer a la delincuencia organizada por no hacer actos de violencia durante la jornada electoral. Y luego no me creen que el presidente es cómplice del crimen organizado. Pero aquí los verdaderos ganadores de la elección fueron el INE y nosotros los ciudadanos. Se demostró que el INE no hizo trampa y se puede organizar una elección que no deja lugar a dudas. Y como les dije, las trampas se hicieron afuera de las casillas, con la compra de votos, con violencia, amenazas con el crimen organizado, operando en favor de Morena, etc. Lo mejor de lo mejor fue ver ciudadanos entusiastas dispuestos a participar,
con orden, respetando las diferencias políticas, bajo una elección controlada por nuestros vecinos, en una de las votaciones más copiosas de la historia, que casi llegan al 53% de la lista nominal, y que supieron devolver el equilibrio de fuerzas políticas para crear acuerdo entre los partidos en el Congreso, sin desconocer la mayoría conquistada legítimamente por Morena hace 3 años. Ahora tendremos más equilibrio y contrapeso en las cámaras del Congreso, pero también habrá equilibrio en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Morelia, Guadalajara, y en los estados en que Morena gana, pues no se llevan el todo. Así que nadie gana o pierde del todo, y ese es el mandato de los ciudadanos que dicta equilibrio, diálogo civilizado, acuerdo y sobre todo paz. La paz que vimos en la abrumadora mayoría de las casillas, paz bajo control de la ciudadanía. Yo estoy satisfecho con la conducta ciudadana y el resultado de las elecciones. Hasta López Obrador tuvo que reconocer la limpieza de las elecciones que el INE organizó y entre todos le cerramos el pico al presidente. Ahora lo que se necesitará es que la clase política se ponga a la altura de la gran lección civilizatoria que los mexicanos le dieron a los que gobiernan. No queremos descalificaciones, ni insultos, ni burlas desde el poder, ni que se divida la población y se siembre odio. Queremos que se pongan a gobernar y sobre todo que den resultados. Porque van 3 años y no se han visto resultados tangibles. Las limosnas no hacen escuelas, ni hospitales, ni caminos, ni policías. Y lo peor es que las limosnas no sacan a los pobres de la pobreza. Y si el PRI se une a la Cuarta Transformación, pues el que va a ganar en 2024 es el PAN y el que va a perder es Morena. Hoy, y después de la elección democrática que los mexicanos dieron en las urnas, absolutamente todos los partidos nos quedan debiendo y ahora tienen la obligación de ponerse a la altura de las circunstancias. Vámonos al colofón, que es bastante largo, rapidísimo. 1. La ruta de trasiego de drogas y la presencia de los cárteles están justamente en los estados que ganó Morena y francamente no huele a coincidencia. Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, así como San Luis Potosí, zonas bajo el control de los cárteles, esos a los que Obrador les agradeció el lunes su participación, hacen revelar que en México no funciona la Fiscalía General de la República, pero en Estados Unidos sí. Y hasta Emma Coronel se declaró culpable. Allá sí funciona y aquí tenemos que meter orden desde fuera. 2. Arturo Saldívar somete a consulta la ley Saldívar. ¿Por qué el presidente del máximo tribunal constitucional de este país consulta si debe o no violar la Constitución? La Constitución se cumple sí o sí, y ningún artículo transitorio de una ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. Saldívar está demostrado ser un corrupto más. Si fuera honesto, si fuera congruente, si fuera legal, simplemente diría no a esa reforma. No violaría la Constitución, pero él quiere estar 2 años más y le vale la ley. Usa su nueva ley con dedicatoria a su conveniencia, con beneficio inmediato y no para beneficiar a quien lo suceda. Digo, para evitar que se sospeche que se legisla a favor de una persona yendo en contra de las características de toda ley. Si Saldívar desconoce eso, pues entonces el hombre no sabe nada de derecho y los conflictos de intereses le valen. Primero está su vanidad. Al paso que vamos, será más rápido que la nueva legislatura derogue la reforma judicial, aunque tenga puntos valiosos, solo por el capricho de un artículo transitorio para beneficiar a una sola persona. 3. En Tamaulipas, Morena gana la mayoría del Congreso y la cosa se va a poner bien interesante, porque van a querer retirarle el fuero a Cabeza de Vaca. Pero eso ya es cosa juzgada y archivada, y no se le puede retirar el fuero por la misma causa. Sin embargo, eso no elimina que el nuevo Congreso encuentre otra causal de juicio político local para retirarle el fuero y separarlo del cargo y llevarlo ante la justicia local. Pero si les falla ese plan, van a tener un nuevo mártir político que podría crecer políticamente como la espuma, tal como lo hizo López Obrador hace muchos años. 4. Primer cambio en el gabinete después de las elecciones. Arturo Herrera sale de la Secretaría de Hacienda y entra al relevo Rogelio Martínez de la O. El nuevo secretario es un buen economista, neoliberal por cierto, pero lo interesante es que Herrera va a ser propuesto para ser gobernador del Banco de México, que depende de su ratificación en el Senado en diciembre, y la instrucción es que tener a un leal del presidente le va a servir para meterle mano a los remanentes y a las reservas del Banco de México. Por eso tenemos que estar vigilantes. 5. Oigan, ¿quién es el presidente Kamala? Kamala Harris estuvo en México y el presidente se puso nervioso. ¿Será que le tiene miedo? Lo cierto es que ella sabe bien los vínculos del crimen organizado en México y vino a evitar que López hiciera berrinche electoral estallando la violencia. Pero también vino a ver
que la democracia sindical se cumpla, porque el gobierno mexicano no la garantiza. También vino a ver la política migratoria de Estados Unidos que México debe aplicar en nuestro territorio. Y para colmo, como el sistema de justicia mexicano no funciona, ahora resulta que las agraviadas por Félix Salgado Macedonio fueron a denunciarlo ante la vicepresidente de Estados Unidos, lo que revela que el gobierno mexicano de la Cuarta Transformación no funciona. Es un estado fallido y se tiene que recurrir a los que meten orden. ¿Y la soberanía? A ver si así se hace justicia, porque Alejandro Gertz, es un sirviente de López. Lo cierto es que en Estados Unidos se van a invertir $130 millones para México con la misma organización que financia a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Por cierto, López no aprovechó para reclamarle a Kamala Harris que Estados Unidos sea un golpista contra México. ¿Por qué será? Y además, Harris fue clara y lo dijo en Guatemala. Para que lo entienda México, se seguirá financiando organizaciones para combatir la corrupción y a los gobernantes autócratas. Así que el dardo envenenado fue directo contra López Obrador. 6. En Moroleón ganó Movimiento Ciudadano. Y si no hubieran asesinado a Alma Barragán, pues no habría ganado ese partido. Así que ganó el voto de lástima. Y la presidencia se la queda a su hija, Denise Sánchez, que ni siquiera vive en Moroleón. No conoce de política ni de administración pública. De hecho, dudo que sepa lo que va a hacer. No es culpa de ella, y no dudo que trate de reivindicar la memoria de su madre. Pero la lástima no debe ser un motivo para decidir quién gobernará. Eso confirma que muchas veces se vota más con la víscera que con la cabeza. 7. Es casi seguro que Javier Corral terminará huyendo a refugiarse en Morena como militante. Maru Campos será gobernadora en Chihuahua y Corral quedará desprotegido políticamente y ni el PAN le podría apoyar. Solo le queda Morena para gozar del apoyo e impunidad cuando termine su gobierno. Porque van a venir las investigaciones y la revisión de las cuentas del gobierno de Corral y lo único que le queda es salir corriendo a refugiarse en Morena para que no lo vayan a tocar. 8. Inhabilitan por 10 años a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, pero este se defiende con argumentos sin atacar al gobierno, por lo que el que va a salir perdiendo es Emilio Lozoya. Videgaray va a atacar al que era su amigo. Por cierto, por las mismas causas, debería ser inhabilitada Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. No declaró propiedades. 9. La pandemia sigue y estamos en semáforo verde. Ya ni hablan de vacunas, ni se preocupan por la sana distancia, ya se están despidiendo al personal de salud. Claro, ya pasaron las elecciones y ya no les importa si el pueblo muere. 10 y último. A Marcelo Ebrard se le cayó el metro, pero a Claudia Sheinbaum se le cayó la Ciudad de México. Fue un desastre electoral para la Cuarta Transformación en la capital de la República y pierde la parte más productiva y generadora de empleos de la ciudad, quedándose con la porción que menos impuestos paga y que genera sus ingresos trabajando en la zona que ahora está en control de la oposición. Lo que no le deja más remedio a Morena que abandonar el discurso polarizante y apostar por la unidad de los mexicanos. Seguir por el camino de la confrontación implica romper al país. No sé qué tanto influyó la molestia de la gente con el cambio de rutas aéreas que pasan por la zona que Morena perdió, pero lo cierto es que hay factores combinados como la economía, el desempleo, la inseguridad, la educación, la violencia de género, la salud, la infraestructura y de gobierno eficiente. Eso sin contar con el desastre del metro y la mayor tasa de mortalidad por COVID en la Ciudad de México, cierre de empresas, fenómenos que se magnificaron en la Ciudad de México por ser la mayor concentración de todo. Pero la molestia social no fue por las políticas locales de la Ciudad de México. De hecho, Sheinbaum hizo muchas cosas mejor que cualquier otro gobernador del país. Lo que seguramente molestó a los capitalinos fueron las políticas indolentes del gobierno de López Obrador, del gobierno federal. No fue rentable dividir al pueblo, ni funcionó la vacunación en la Ciudad de México. Los habitantes de esta zona de la ciudad se sintieron agredidos por el presidente y se les volvió a ir a la yugular. No entendió que se está castigando electoralmente sembrar odio. Los operadores políticos de Morena fracasaron, de hecho fueron sustituidos por el crimen organizado. Pero ellos solo emplean una violencia que no se puede ejercer en la Ciudad de México. Por eso quedaron desactivados los operadores y ni siquiera pudieron actuar en su base territorial en Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Así es, Dolores Padierna y René Bejarano, tramposos y todo, pero más civilizados que el narco, fueron desplazados y perdieron la mitad de la Ciudad de México. Ante eso, López ataca a los medios porque era una campaña de desprestigio, como si el metro lo hubiera tirado el periódico Reforma. Pero como ese speech de stand-up ya no le funciona,
ni el ataque a la oposición, ahora se fue contra la clase media por aspiracional y despreciar la pobreza. Pero olvida que ataca a los que en 2018 votaron por él. López Obrador ganó por la clase media en 2018 y todo mundo rechaza la pobreza, también los pobres. El único que ama a los pobres es López Obrador. En primera porque no lo es y en segunda porque necesita que haya más pobres para que su discurso tenga efecto. Si no hubiera pobres, López Obrador no existiría. Así que está atacando a los que lo hicieron presidente y eso lo aleja más de conservar el poder. Lo peor para Obrador es que Ebrard y Sheinbaum son sus delfines para sucederlo en la presidencia de la República, y si la sucesión queda en manos de perdedores, quedará en evidencia que, a la desaparición de López Obrador, Morena estará condenado a la extinción, porque ese partido se quedará lleno de enanos políticos, incapaces de encabezar un proyecto, pero dispuestos a partirse hasta el alma entre ellos para apropiarse de las ruinas de un gran poder efímero. Lo peor es que la Ciudad de México marca tendencia nacional, y la constante tanto en Ciudad de México como en el resto del país fue la participación masiva de los ciudadanos. Y obviamente si Morena pierde su bastión, pues puede perder el resto del país como le pasó al PRI de 1997 al año 2000. Hay que decirlo, Morena perdió. El colofón es que el palacio de López Obrador quedó ahora en territorio opositor, del lado de los ricos. Hasta aquí por hoy del Político Animal. La próxima semana el tema es cómo se procesa la participación ciudadana. Dejen sus opiniones y temas que deseen que se traten aquí y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Por mi parte es todo por hoy, pero yo los espero aquí el próximo jueves para seguir chismeando y tratando los temas de la agenda pública y dejar de ser animales políticos animales para convertirnos en animales políticos. Los espero aquí la próxima en el Político Animal. Adiós.